Seré breve en esta meditación. Simplemente quiero llamar su atención a un punto. Hay dos que podríamos contemplar. Por ejemplo, vean conmigo en Josué 16, al final se nos habla de el descenso de Israel. ¿Cómo empieza su descenso? Y dice el texto en el capítulo 16, versículo 10, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y hermanos, esto es muy interesante. Esto es una anticipación de la caída y decadencia que iba a empezar a experimentar el pueblo de Israel más adelante. Pero reservaré esta exhortación, meditación y advertencia para próximas semanas. Hoy quisiera llamar su atención al otro punto que quizá está un poco más escondido, pero al meditar en él, hermanos, creo que es de mucha edificación para la iglesia local. Noten esto, vean conmigo el versículo 4. Recibieron pues la heredad los hijos de José. ¿Quiénes fueron los hijos de José? Manasés y Efraín. Ahora, pregunta, ¿quién era el mayor de estos dos? ¿Quién era el mayor de estos dos? Manasés. Manasés era el mayor. ¿Y en qué orden los está poniendo Josué? En el orden de nacimiento, ¿cierto? Manasés primero y después Efraín. Bueno, lo interesante es el versículo 5. Y en cuanto al territorio de los hijos de Manasés, ¿sí? ¿De qué? De Efraín. O sea, el orden en cuanto a la repartición de la heredad comienza no por el mayor hacia el menor, sino del menor al mayor. Ahora, aquellos que quizá no tienen tanto contacto con la Biblia o no han pasado varias veces por el libro de Génesis, esto les puede parecer extraño o simplemente un punto irrelevante, ¿no es cierto? A ver, es que cuando uno está platicando, incluso a veces confunde a los hijos, ¿no es verdad? Y entonces, pues bueno, se simplemente puso al mayor. A veces así me pasa, hermanos, y apenas van 4. Y ya uno dice, tú la que seas, ven para acá. Porque olvidamos el nombre. ¿Qué será cuando haya 12 hijos en la casa, hermanos? Tendremos que ponerle una etiqueta para no olvidarlo. Bueno, pasamos al punto. Entonces algunos podrían pensar es simplemente el orden cambió, no pasa nada, no hay nada grave en esto. Pero si nosotros recordamos la teología que se nos enseñó en el Evangelio, en el libro de Génesis, vamos a saber que quizá en esto hay una intención. ¿Por qué? Bueno, cuando José lleva a sus 2 hijos, a Jacob, para que los bendiga, José tiene el deseo que el mayor reciba la bendición de señorío, ¿cierto? Él desea que Manasés sea bendecido como el Señor y que Efraín termine siendo siervo suyo. Pero cuando Jacob empieza a dar la bendición, su mano derecha está sobre el pequeño y está bendiciéndolo como si fuera el mayor, hasta tal punto en donde José dice, Padre, pero es que tu mano está en el lugar equivocado. E intenta cambiar a los niños, pero Jacob persistió en mantener sus manos. Y si ustedes recordarán, hablamos a la luz de eso, de la teología de cruzar las manos, ¿cierto? La teología de cruzar las manos, y es aquella bendición en donde bendice al menor en lugar del mayor. Y eso es lo que vemos a través de toda la Biblia, que en el Evangelio la promesa es lo insignificante que es bendecido. Fue David el que era menos importante y popular, el que recibió el llamado para ser rey. Fue María la que recibió la bendición, esa mujer desconocida, la que recibió la bendición. Fue, y dice el apóstol Pablo, que no somos muchos grandes y sabios entre nosotros. Esto me hace sospechar que cuando
Josué, en el libro de Josué, se hace este cambio. Primero se nos dice Manasés y Efraín, y después comienza por dar la heredad primero a Efraín. Me hace pensar, me sugiere que es muy probable que lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí es diciendo, estoy respetando, se está respetando la palabra del Señor. ¿Cómo es que pasa esta sospecha a ser una confirmación? Vamos a regresar a Josué 15. ¿Quién era el mayor de los hijos de Jacob? ¿Rubén? Bueno, ¿cómo comienza el texto? La parte que le tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá. Judá no era el hijo mayor, pero Jacob decidió bendecir a Judá sobre todos. De hecho, a veces nos equivocamos cuando estamos pensando en los sueños de José. Y pensamos que todos se inclinan hacia, los manojos se inclinan o las estrellas se acomodan alrededor del sol, y pensamos que está hablando de José. En un sentido histórico quizá tuvo un cumplimiento, pero el texto está hablando de la tribu de Judá. De Judá es de donde iba a salir el rey. De manera que cuando empieza la repartición, empieza de el mayor al menor. ¿Y quién es el mayor? Judá. Judá. Esto me sugiere entonces que cuando un israelita iba a meditar en la palabra del Señor, cuando David iba a meditar en la palabra del Señor, bueno, no tenía su Biblia así, ¿verdad? Más bien iba a abrir su pergamino, ¿cierto? E iba a encontrarse con Josué 16. Bueno, no tenía capítulos, pero entienden la idea, ¿cierto? Y entonces empieza a ver que hay este respeto a este orden, que se mantuvo este orden, hermanos. Lo que esta meditación seguramente tuvo que haber producido en el corazón de todo israelita es esto: no hay palabra o promesa del Señor que vaya a ser incumplida. ¿Quién se acordaba de esto? ¿Quién se acordaba de esto? Que Efraín, fue bendecido sobre Manasés. ¿Quién se acordaba? Hermanos, pero el Señor habló por medio de la bendición de Jacob a estos dos, y no hay palabra del Señor que vaya a ser pasada por alto, ni la más pequeña promesa, ni la más pequeña jota, ni la más pequeña tilde. Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Por eso dice el Señor en Mateo, que ni una jota, ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Esto ciertamente debía generar en David una confianza en las promesas de Dios. No hay parte de la promesa de Dios, no hay ninguna sección que no vaya a ser cumplida. Hermanos, ya me imagino qué consolación para David cuando vio desgracias en sus días. Pero qué consolación para la iglesia en medio de nuestros días. El día de hoy, recordemos, hermanos, que no hay palabra que Cristo ha dado a su santa y bendita iglesia que va a ser pasada por alto. A ver, Dios no te prometió carros, casas, salud, libertad de la pandemia. Nada de eso te prometió. Pero te prometió consolarte en el camino, sostenerte en la pobreza, consolarte en la aflicción y guardar tu vida y tu alma más allá de la muerte. Eso es lo que Él prometió. Iglesia, los días son oscuros para la iglesia y se vendrán peor. Se vendrán peor.
Pero Él prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Él prometió sostenerla. Él prometió darnos la fuerza incluso en el día que tengamos que compadecer. Él prometió estar con nosotros. Y no hay jota o tilde de la santa ley de Dios que pueda ser pasada por alto. A la luz de este gran Dios, seamos fieles. Mantengámonos firmes. Riámonos del día de mañana. ¿No dice eso el apóstol Pedro de las mujeres santas? ¿No dice eso? Si no recuerdan, dejen leer para ustedes el texto. Así vosotros mismas, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole al Señor, de la cual vosotras habéis de ser hijas, si es que hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Perdí el texto. Perdí el texto, pero el texto que estaba en mi mente es cuando, según yo, es con el apóstol Pedro, cuando está diciendo que las santas mujeres tenían confianza, o puede ser Proverbios si los estoy mezclando, y que se ríe del día de porvenir, que no tiene miedo para el día de porvenir. Hermanos, a la luz de las promesas de Dios, tengamos esta confianza. Todos podemos pasar por un corazón amedrentado, un corazón pusilánime, a la luz de ciertas circunstancias que se presentan, pero levantemos y cobremos ánimo de que el Señor va a estar con su iglesia. Seamos fieles a Él. Seamos fieles a Él. Hay tiempos para llorar, sí. Hay tiempos de tener temor, sí. Pero no lo hagamos como los incrédulos. Llora, dice Pablo. Llora, dice en Tesalonicenses. Llora cuando hay uno de tus muertos. Pero llora no como los que no tienen esperanza. Hazlo, sí, pero no como los incrédulos. Iglesia, los días pueden oscurecer, pero ninguna palabra del Señor va a quedar sin cumplir. Él va a venir por su iglesia. Algunos tienen por tardanza esta promesa, pero el Señor no se ha olvidado de ella, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay palabra del Señor que va a quedar sin cumplimiento. Iglesia, cobra ánimo. Iglesia, que la palabra del Señor sea tu descanso. Que las promesas del Señor sean tu guía. No decimos, es muy fácil memorizar el texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿qué significa esto? Señor, voy a vivir a la luz de tu palabra. No voy a llamar conspiración lo que otros llaman conspiración. No voy a vivir como a la luz de los estándares de los otros. Voy a vivir a la luz de tu palabra. Tu palabra será mi guía. Tu palabra será mi amonestación. Ella será mi descanso. Ella será lo que manda y dirige a mi camino. Ella será mi guía en todo momento. Será mi lámpara como en lugar oscuro. Como en lugar oscuro. Yo la encenderé para saber por dónde caminar. Hermanos, no hay palabra del Señor que no sea cumplida. Y esto nos podría llevar a otra meditación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay palabra del Señor que no será cumplida? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel para cumplir lo que promete. Porque Él es poderoso, hermanos. Porque Él es poderoso para sostener a hombres débiles, falibles, torpes, hasta el final. Que el Señor ayude a su iglesia y, amigo, déjame decirte esta palabra. Hay una promesa en las Escrituras que dice: todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Y no hay palabra del Señor que no se pueda cumplir. No hay palabra del Señor que vaya a quedar sin cumplimiento. Ven a Él. ¿Estás cansado y trabajado por tus pecados? Ven a Él. Él no te va a rechazar. Él no te va a echar fuera.
Probad y ved que es bueno Jehová. Dichosos los que a Él lo buscan. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual será pronto a perdonar. Y no hay palabra que no sea cumplida. Iglesia, consuélate en el Señor. Vive a la luz de la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y amigo, si quieres el perdón del Padre, ven a Cristo y no serás rechazado. Que el Señor use esta palabra para confortar a su santa iglesia y animar al pecador a no quedarse fuera. Amén.